Bueno, estamos nuevamente en el ciclo Trayectoria de Tejido Urbano, ahora con un arquitecto urbanista muy importante, Ariel Pradelli. Ariel, muchísimas gracias. No, muchísimas gracias a ustedes. Por venir. La verdad que estamos este año haciendo estas entrevistas sobre un eje que es las viviendas en la Ciudad de Buenos Aires y el eje de Lugano. Sos un arquitecto urbanista que conoce mucho el tema y aparte sos vecino del barrio e investigador de toda la temática, así que la primera pregunta para romper el hielo es, Lugano más o menos tiene el 80% de sus viviendas sociales. ¿Cómo es eso y cómo repercute en el habitar diario del barrio? Bueno, yo creo que desde hace unos 70 años se dieron cuenta que tenía una esquina verde, una esquina desocupada de la ciudad, y entonces armaron un laboratorio, todos armaron sin darse cuenta un laboratorio de vivienda social, o sea, donde todas las tendencias de vivienda social que hubo en los últimos 100 años aparecen en Lugano. El movimiento moderno con Lugano Unidos, el metabolismo con el barrio de Soldati, las viviendas por ejemplo, en el año 45 la Placita del 8, que eran las viviendas sociales, que era un poco el pintoresquismo, o sea, todo el barrio San Martín de Casas Bajas. San Martín de Casas Bajas, Zamoré durante el gobierno de Alfonsín Suárez Lastra, Copelo, el Nájera durante el gobierno de Ilia, el Castro, o sea, tenés un popurrí. Bueno, las urbanizaciones de villa, que también construyeron distintos tipos, inclusive hay una que se adelantó en el año 98, se hizo en ese momento la discusión del género no estaba tan en boga, y sin embargo se hizo 2 manzanas en Villa 20 con mujeres que estudiaron en el Colegio del Pini, o sea, la parte de taller, y después hicieron una autoconstrucción. O sea, digo, tenés todo tipo, bueno, la ley 341. Ahora, es interesante porque cuando vos recorres todo eso, se empiezan a dar un montón de cosas. Podés estudiarlo desde el envejecimiento de la vivienda, por ejemplo, de la ocupación del espacio público, de la materialidad, de la corporeidad de la vivienda social. Y todo eso te empieza a dar también unos pincelazos de cómo cada gobierno pensaba la vivienda para los sectores sociales más desprotegidos, ¿no? Y en ese pensar, de eso de la oferta que del Estado y la demanda, la gente que fue llegando a Lugano, ¿cómo fue conformando? ¿Cómo ves vos ese crisol de gente que la villa? Bueno, claro, en realidad son procesos muy distintos, todos. Las villas de Lugano antes se llamaban Villa INTA, por ejemplo, porque estaba al lado de la INTA, Villa Pirelli, porque estaba al lado de Pirelli. El lugar de la villa, e inclusive lo que mal se llama Villa Oculta, era el asentamiento de los obreros del Mataderos. O sea que las villas al principio eran lugares de gente que venía extranjera, que era como su primer hábitat, pero cuando empezaba a conseguir trabajo y a trabajar, no sé qué, se trasladaba al barrio, compraba un terrenito, se trasladaba al barrio. Después las villas tuvieron otro proceso, ¿no? Y ni que hablar después de los 70, cuando compulsivamente se los quiso sacar. Yo creo que ahí es cuando más se arraigaron. Ahí las villas dejaron de ser como lugar de paso para arraigarse mucho más. Los complejos habitacionales, cada uno tiene formas también distintas de ocupación. Y esa forma distinta de ocupación también nos habla de lo apropiado y lo enajenado de cada solución urbana. El Lugano Unido, por ejemplo, que estábamos hablando hoy, tuvo una forma de apropiación. Al principio duró muchos años todo, pero la primera apropiación fue caótica porque estábamos en el medio de un conflicto complicado entre sectores de derecha, sectores de izquierda,
y los gobiernos nacionales, que al principio eran gobiernos democráticos, después fueron gobiernos de facto, que hicieron una mala ocupación de esos lugares, ¿no? Muchos de ellos compulsivamente, entre facciones. Otras fueron entregadas a partir de institutos de vivienda, como por ejemplo el barrio Zamoré, como el barrio Copel, bueno, el barrio de Nájera. Y entonces, cuando vos empezás a bucear eso, te da situaciones sociales distintas. Y los barrios crecieron distintos. Crecieron, por ejemplo, el barrio Nájera tiene para la gente que vive ahí, tiene una apropiación del lugar muy interesante. No se va. En vez, por ejemplo, el que vive en Copelo es un lugar mucho más dinámico, entran y salen, yo no sé. Pero recién pensaba, ¿no? Muchos del lugar unidos, o algunos, fueron los reubicados de la 9 de julio. La 9 de julio, claro. ¿Cómo es? O sea, me meto en la cabeza de esa persona, 1965. Y no querían ir. No querían ir y de repente... Claro. Ese es un tema interesante que estás tocando. Porque en la vivienda social tenés dos tipos de personas, los que son expulsados de un lugar y no quieren ir, y los que no tienen nada y quieren ir a cualquier lugar que les solucione el problema del hábitat, como fue en mi caso mi familia. Nosotros fuimos al barrio Zamoré. Cuando nos desalojaron, yo estaba estudiando en la facultad, estaba en tercer año, año 89, no, el cuarto año, y vivíamos con un problema que hubo económico y vivíamos con mi mamá y mi hermano y entonces nos desalojaron de la casa. Fue una cosa increíble porque era un momento de depresión de nosotros tres, éramos chicos, mi mamá. Pero por otro lado gané un concurso para representar a Argentina en la Bienal de Venecia, una cosa rara como estudiante. Y entonces en un momento no iba a ir, no iba a participar. Y Mario Linder, cuando se entera que yo estaba por dejar la facultad, él me ayudó para conseguir esa vivienda. Y cuando vos llegás a una vivienda, esa vivienda, mi mamá vivió hasta el año pasado, que falleció, pero cuando vos llegás a una vivienda porque no tenés nada, vos te arraigás a ese lugar de una forma impresionante. No es que te expulsan, a mí no me expulsaron de la 9 de julio, ¿entendés? Sí, vos llegaste. Llegué ahí, el Estado tuvo la capacidad de poderme dar una solución, ¿viste? Entonces, ese lugar lo abrazamos, nos sentimos. Mi mamá después tuvo oportunidad de irse de ese barrio y nunca se quiso ir. Y en eso de no irse, alguna crítica que recibe Lugano, estos complejos, es que es mucha vivienda, pero le falta el resto. Bueno, ¿vos lo sentiste, no lo sentiste? No, bueno, porque el tema es el espacio. El gran problema de la vivienda social, del diseño arquitectónico, ya entrando ya al lápiz fino, es la relación con el espacio común. El espacio que es de todos y no que es de nadie, ¿no? Entonces, si es de todos y no es de nadie, no lo cuida nadie. ¿Viste? Porque, a ver, si todos somos artistas plásticos, arquitectos, sociólogos y filósofos, y vivimos en un edificio y tenemos una cantidad de tierra para hacer jardín, entre todos más o menos, pero cuando vos estás pagando una cuota, no tenés aquí encima, tenés que mantener un jardín proporcionalmente, el nivel, para mantener eso, el nivel de tu dinero no te alcanza, y entonces empiezan con las ocupaciones irregulares, como el Lugar Unidos. Entonces, ¿qué pasó? El Lugar Unidos, no había cochera. ¿Qué hizo la gente? Ocupó esos espacios públicos que eran de todos y que no era de nadie. Que estaba pensado como una plaza. Y claro, que era una plaza, que era la calecita, no sé qué, se transformó en una cochera clandestina, en una pizzería, otra parte en la ampliación del club que necesitaba un lugarcito más. Entonces, bueno, y ahí es interesante también porque es casi medieval, o sea, el más fuerte es el que se queda con el espacio, ¿no? O sea, pero en Zamoré no se dio tanto ese proceso. Y no, porque casualmente el diseño de Zamoré es perfecto. O sea, vos tenés como unas ranuras, como unas cerraduras, que cada uno tiene un pequeño espacio verde. O sea, ahí se pensó más y entonces está delimitado, el espacio público está delimitado entre un espacio semipúblico que pertenece a la torre, ¿no? Y el espacio público que pertenece a la ciudad. Mirá lo que pasa en el Nájera. En el Nájera tiene el problema de Lugano Unidos.
Entonces, por ejemplo, cuando las iluminarias tienen 5 o 6 metros de altura, porque el contexto urbano, el proyecto urbano, da que tenés que tener ese tipo de... No podés tener una lucecita de 2 metros de altura, porque son edificios altísimos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vos vas y decís, che, esto lo tiene que arreglar la ciudad, porque yo no puedo tener un camión con grúa para... Un consorcio con arreglar... Un camión con grúa para arreglar la luz del parque. Y la ciudad no se hace cargo, el privado no puede, y entonces queda en un limbo. ¿Y qué es el limbo? ¿Cómo se soluciona? Y cada tanto la presión popular hace que los gobiernos se hagan cargo del problema y lo solucionen. Pero ese es un problema, yo creo que es un problema de diseño, y alguien puede decir, bueno, esto lo hizo tal arquitecto o tal otro y está bien o está mal. Yo creo que los errores en la arquitectura son errores sociales, porque eso fue por concurso, muchos de esos proyectos. Sí. Entonces, los jurados pensaban eso, los que armaban las bases pensaban eso, el que ganó el concurso pensaba eso, y los que perdieron estaban cerca también de eso, que eran teorías, ¿no? Un poco tardías en Buenos Aires, pero teorías que llevaban, que los estudios de arquitectura creían que esa era la solución de la vivienda social. Hoy, con el diario El Lunes, decimos cuántas equivocaciones. Ahora, ¿le podemos echar la culpa de Piedrabuena a Solsona o echarle la culpa no sé, a los que desarrollaron el lugar? Y no, para mí es una equivocación social. Es la apropiación también de cómo se va apropiando cada uno de ese... Y claro, porque eso es interesante, porque los estudiantes de arquitectura a veces piensan que cuando proyectan eso no tiene una reacción en la sociedad. Y cuando vos metés en el hábitat a alguien, según como se... Por ejemplo, Soldati. En Soldati no se pudo armar nunca un consorcio, porque están todos los edificios concatenados. Entonces tendría que tener un consorcio de 5.000, no sé, de 2.000 personas. Y si no puedes armar el consorcio de tu casa en la Avenida de Mayo, de 30 vecinos. 30 vecinos, imagínate cómo armás un consorcio. Bueno, en ese momento, cuando Goldenberg, Krasuk y Bielus hicieron esos proyectos, yo no sé si pensaron en cómo armaban el consorcio. Tenían otras problemáticas. La vivienda social. Y claro, después los que estudiamos estos temas nos dimos cuenta que hay un problema ahí. Y estamos hablando mucho de la historia de Lugano, pero la vivienda social se sigue produciendo en Lugano. O sea, tenés Papa Francisco, hace poco Villa Olímpica. Sí, después siguió, ¿viste? Tenés el barrio de Fátima, tenés un montón de... Sí, en realidad, la pena de Lugano, bueno, también es una vivienda de interés social, la Villa Olímpica. Sí. Totalmente. El problema de Lugano es que nunca tuvo un proyecto de barrio, y entonces tiene índices de caminabilidad imposibles, que están muy mal, relación con los espacios verdes, que está muy mal, por más que tenga muchos espacios vacíos, no tiene espacios verdes. Bueno, te había preguntado y te quiero repreguntar porque me parece que se puede dar un poquito más. Esta relación entre la vivienda y el resto del barrio, ¿cómo la salvaste? ¿Tenías que trabajar lejos? O sea, el venir, el transporte. ¿Cómo es Lugano con la ciudad, la relación de Lugano y la ciudad? Bueno, mira, la relación de Lugano con la ciudad es bastante buena. Yo recién dejé mi auto en Estación Virreyes, que estoy a 5 minutos de mi casa, me tomé el susto y bajé acá. Tenés la autopista de Lepiane que subís ahí, y tenés la General Paz. O sea, Lugano está muy bien conectado. Por ejemplo, está mucho mejor conectado que Devoto, por ejemplo. En el centro, sí. Claro, en el centro, no, y para el centro y para muchos otros lugares, si querés salir para el sur, si querés salir para el oeste, inclusive con el tren, que es una pena que no se termine de desarrollar el RER, pero bueno, Lugano es un lugar que tiene una buena conexión. Tenés la avenida Escalada, que se transforma en Olivera, que agarra Carrasco, o sea, digo, el lugar, tenés muchos colectivos, un premetro fallido porque tendría que haber llegado a la provincia de Buenos Aires y no llega por el lobby de los colectivos. Pero digo, Lugano... Tiene tranvía, que muchos dicen, Buenos Aires perdió el tranvía. Bueno, hay un tranvía. El tranvía no llega a la provincia porque el lobby de los colectivos hace que no lo deje llegar a Puente Alsina, a Puente La Noria, porque si llegaría le sacaría pasajeros. Pero la realidad es que a los pasajeros les vendría muy bien subirse en Puente La Noria, ir hasta la estación E de Virreyes y venir hasta el centro. La conexión de Lugano yo creo que es bastante buena, y es buena sin haberla pensado.
Sí, ¿viste? surgió. O sea, sin haberla pensado. Tiene un punto estratégico. Inclusive, el gran problema de los urbanistas y de toda esta gente que hizo proyectos de vivienda social en Lugano es no pensar Lugano como una centralidad con la provincia de Buenos Aires, porque Lugano es una centralidad entre la capital y la provincia de Buenos Aires, el sur y el oeste. Inclusive es un centro de transbordo. Tanto la avenida Chilaver como la avenida Riestra tienen coeficientes económicos que superan a muchos barrios. El alquiler de la calle Chilaver es mucho más caro que el alquiler, yo qué sé, en barrio de Urquiza. Nosotros hacíamos relevamiento hace muchos años y Chilaver siempre daba el 99% de locales. Total, en plena crisis. Plena crisis, Chilaver. ¿Por qué? Porque es un centro de transferencia donde la gente baja de la provincia y se sube a un colectivo de la capital para seguir. Lo mismo pasa con la calle Riestra. Tal cual. Porque la gente baja del tren. Bueno, vos imaginate si alguien pensaría, yo me canso aparte de pregonar esto, pero no me escuchan mucho. Debo tener una voz que no... ¿Cómo sería si pensarían eso como una nueva centralidad, con un lugar de ruptura de pasajeros, donde la gente venga del tren? Digo, pero no. Yo creo que no les interesa mucho la problemática de la zona sur. Cada vez que tocan la zona sur, hacen proyectos aislados. Ahí te quiero hacer una pregunta, me voy un poquito más para atrás. El Parque Almirante Brown fue uno de los pocos grandes planes que tuvo la ciudad. No te quepa ninguna duda, ahí estuvieron para mí los tipos que pensaron. Yo que sé, en transporte, Heriberto Allende, Odilia Suárez, en transporte tenías a Batalla, a Ibadurreta, o sea, eran los últimos tipos que pensaron realmente la ciudad y el área metropolitana en su conjunto, que dibujaron, que hicieron. Después podés meterte y decir, bueno, esto no estaría muy bien, pero eran los tipos que pensaron la ciudad y el área metropolitana. Y yo creo que con todas las equivocaciones que tenían esos planes, fueron de lo mejor que se hizo. Sí, y ahí te quería preguntar, hablamos de vivienda social, pero no hablamos del otro, que es, estos planes no eran solo de vivienda, más allá que tenían totalmente altas densidades, tenían, no sé, el parque fitogeográfico, el zoológico, digo, tenían mucho equipamiento y mucho pensar la ciudad. Algunas cosas se hicieron, no sé, Interama apareció como parte de eso. ¿Cómo es la coexistencia de esos mundos de la vivienda social y los grandes equipamientos pensados, o el autódromo? Pero a la gente de Lugano siempre le ponen la zanahoria para que diga que sí y después le mienten. Cuando fue, por ejemplo, los gobiernos hacen la vivienda social y se olvidaron de los equipamientos metropolitanos, diríamos, ¿no? Sí. Y entonces le dejaron todos lugares que ahí, por ejemplo, el Carrillo, Piletones, todo eso se ocupó donde iba a ser el zoológico, donde iba a ser eso, que el Estado no invirtió en los espacios verdes. Ahora vuelve a pasar lo mismo. Cuando hicieron la Villa Olímpica, el parque central iba a ser un parque para el barrio con una escala metropolitana. No lo hicieron la vivienda y no hicieron el parque. Entonces, ahora tienen dos problemas en la Villa Olímpica. No tienen cochera y no tienen espacio verde. Sí podés mirar un vacío, pero el vacío no es un espacio verde. Sí. El espacio verde para un urbanista tiene que tener una calidad espacial que la gente lo pueda habitar, no solamente mirar. Sí, con lo cual ahí quedó, digamos... Que todo queda trunco. Sigue quedando estos grandes procesos, digamos... Sí, y te voy a dar un dato que para mí quebró a Lugano Unidos en estos grandes equipamientos. Para mí, lo que quebró a Lugano Unidos fue cuando vendieron el Banco Ciudad de Lugano Unidos para dárselo a Coto y cuando armaron Jumbo. Porque primero armaron Jumbo... Perdón, que recordemos que es el primer shopping de la ciudad. Sí, es el primer shopping de la ciudad y hasta ahí bastante bien. Pero después, cuando vendieron el Banco Ciudad y se lo dieron a Coto, destrozaron todo el primer piso que era el centro comercial de Lugano Unidos. Y entonces eso
como vos no podés competir con un coto, ¿por qué? Porque el tipo al tipo le sale la carne 5 pesos y la pone a 3 durante 6 meses. Durante 6 meses fundís a todo el barrio y después te quedás solo y después lo subís a 6 pesos la carne. Recordemos también que es el único lugar que tiene comercio en el primer piso. Bueno, ya no lo tiene más. No lo tiene más. Tiene alguna cosita ahí dando vueltas. No es el único. Bueno, uno de los pocos, digamos. Es uno de los pocos. En Brasil. No, acá. Porque en Brasil, hace unos años, fui a ver Pedregullo, la obra de Edward Reilly, que entra por una maravilla, tiene peluquería, cosas. Es fantástico. Y bueno, ahí yo creo que destrozaron Lugano Unidos porque perdieron todo ese centro comercial que tenía en el primer piso, que inclusive tenía ascensores que llevaba la mercadería y todo lo demás, y quedó coto, y quedó eso. Entonces, ahí te quedó una zona de vandalismo complicada, que no le diste, que encima le podías haber dado otra solución, armando jardines de infantes, centros culturales, no sé qué, pero de vuelta, el Estado no invirtió para hacer eso. Y otro tipo de comercio, ¿viste? Incentivar al peluquero, incentivar al no sé qué, bueno, al zapatero, no, tampoco sucedió. Entonces, en realidad lo que uno nota, que lo único que no cambió en el tiempo, en esta ciudad y mucho más en Lugano, es que en Lugano se gobierna y se construye por ocurrencias y no por ideas. O sea, ocurrencias tenemos todo. A la mañana te levantás y te puedes dar una ocurrencia. Las ideas se construyen. Las ideas se piensan, las ideas se trabajan, se discuten entre varios, ¿no? Y entonces cuando vos tenés una idea, bueno, la idea no trata pifia lo menos posible porque vos viste todos los problemas. Cuando vos tenés ocurrencia, un secretario de planeamiento de la ciudad puede levantarse a la mañana, encontrarse con un amigo en una plaza, amigo de Coto, y le dice, che, tengo un negocio para vos, acá es el Banco Ciudad, lo corremos, vendemos a Coto, hacemos un negocio, va a tener Coto, va a tener Lugar Unido, pero no piensa el desastre que va a ser de que todo el primer piso de Lugano Unidos va a quedar sin comercio y que después, al quedar sin comercio, al quedar vacío, va a ser un lugar donde los pibitos se juntan, no sé, de fumar porro hasta lo que vos te imagines. Y te tiro algo, no sé, para que lo pensemos. Sigue siendo un lugar con muchos, o por lo menos desde la visión de la política central, muchos vacíos urbanos donde pongo lo que no quiero poner a otro lado. O sea, claro. Eso sigue vigente. Eso se ve desde Lugano que... Pero totalmente. Digo que... Los laboratorios. Y aparte entrega... ¿Sabes que no hay conciencia en la política argentina que la tierra es finita? A eso voy, por eso... No hay conciencia. Lugano todavía se sigue viendo como que hay extensiones, digamos. Claro, sí, pero cada vez hay menos. Obvio. Y aparte de otro tema, mirá, eso lo veo yo todos los años con mis alumnos en Proyecto Urbano. El peor tema para un alumno en Proyecto Urbano es entender la escala, ¿no? Cuando vos estás en un lugar, vos decís 25 hectáreas, decís vos, ¿viste? Ahora te parás en el centro, vos te parás en el centro de Avenida Mayo y decís 25 hectáreas es un montón. Sí, tengo que caminar hasta San Telmo, no sé qué. Pero en Lugano todo parece un pedazo. A eso voy, por eso es lo que te decía. Entonces, viste, se levanta un político con una ocurrencia a la mañana y dice, che, a los laboratorios, tenemos ahí 15 hectáreas, démosle 15 hectáreas. A los otros, démosle 10. Y al otro, nada, la joya de la abuela de la ciudad de Buenos Aires que se están acabando. Queda muy poco, y hay un desguace que yo quiero pensar que ese desguace es porque no son capaces. Porque si tengo que pensar que por otra cosa, que es peor. Es peor. Y ahí te hago una pregunta para ir finalizando. Vos hablaste que era un gran laboratorio y vos sos profe de Proyecto Urbano. Sí. ¿Cómo usás Lugano? Sí, totalmente. O sea, ¿cómo haces esa relación entre lo que hablamos y tu ejercicio profesional? Sí, para mí Lugano y Mataderos y Floresta son y los sectores donde los límites, para mí los límites, Lugano, Floresta y los sectores donde hay problemas urbanos como la cárcel de Devoto, así, es donde yo abrevo para poder trabajar con los alumnos. Una cosa que hacía
la Universidad de Buenos Aires está pasando un momento muy difícil porque económicamente los alumnos están con muy poco dinero, les cuesta mucho hacer los trabajos prácticos y todo lo demás. Esto es una realidad. Sí. O sea, la gente no abandona porque no le gusta estudiar. La gente abandona porque no tiene dinero. O sea, no es como dicen por la televisión, che, en el CBC el 40% no terminó. ¿Y cómo va a terminar si el padre le dijo, mirá, o pagás el colectivo o tenemos puchero? Y tenés puchero. Sí. ¿Viste? Es así, no te queda otra. Entonces, hay una deserción grande. Ahora, lo que hacíamos hasta hace unos años, alquilábamos unos micros y yo los llevaba a recorrer todas las viviendas sociales de los... Tengo un trabajo hecho sobre eso. Todas las viviendas sociales de los últimos 100 años en la zona sur de Buenos Aires, hablando de la densidad, de la ocupación del territorio, de cómo era la relación del espacio público con el privado, bueno, todas estas cosas. Y los pibes, desde la época de Irigoyen, hasta de la UTELER... Pues tenés todo ahí. Todo. Y tenés la UTELER, que es anterior a Irigoyen, ¿viste? O sea, entonces, en el Parque Avellaneda tenés todas las obras de Irigoyen y de Alvear de vivienda social, de Noé, ¿viste? O sea, es fantástico. Y los pibes, primero, aprenden de historia, porque vos no solamente estás hablando de urbanismo, de arquitecto, estás hablando de quién fue presidente en el 16, quién fue presidente en el 24, quién fue presidente en el 30, cómo fue el golpe de Estado, cuál es la vivienda. Y hacíamos ese recorrido. Tengo un trabajo, ahora lo hago a través de Slide, pero de un PPT, pero era muy interesante porque los chicos bajaban y iban al barrio Zamoré y veían el espacio, la corporeidad con la arquitectura, ¿no? Y con el urbanismo. ¿Viste? Sentís aparte la materialidad, cuando algo es de ladrillo, la gravedad de eso, ¿viste? Cómo apoya, cómo trabaja, cómo es el verde, quién cuida el verde. Sí, las relaciones con lo común. Claro, ¿no? Quién cuida el verde, quién no lo cuida, ¿por qué? Y todo eso, y para los pibes era una cosa fantástica. Ojalá que en algún momento podamos retomar esos espacios. Yo doy clase a la noche, que es donde es una facultad mucho más popular que la mañana, por más que digan lo que digan, es la Facultad de los Trabajadores. Y entonces en eso se siente mucho a la noche en estos momentos para poder hacer un viaje o para poder hacer un recorrido que, por ejemplo, nosotros en otras épocas hemos ido a Tandil, a Mar del Plata, a un montón de lugares a ver arquitectura. Ahora tuvimos que ir un día a Punta Indio, que a los chicos les salió 15.000 pesos ida y vuelta con todo, porque nadie no pueden gastar 300, 400.000 pesos para ir 3 días a Mar del Plata. Porque si la gente en su mayoría gana 600.000 pesos, un jubilado gana 350.000 pesos. Como a un pibe, y a los pibes, el trabajo cada vez más precarizado, ¿cómo haces para que un pibe pueda estudiar? Por eso creo que es tan importante que el pueblo siga resistiendo y apoyando a la universidad pública. Está muy bien eso, pero bueno, nos centramos un poquitito para cerrar con el tema de Lugano. ¿Cómo ves el futuro? O sea, hablo mucho de pasado, de proyectos. ¿Cómo es el futuro de Lugano? ¿Para dónde ves para dónde te gustaría o para dónde ves que está yendo? No, yo vivo en Lugano, yo nací en Mataderos, y yo vivo en Lugano porque están mis amigos, porque es mi lugar de pertenencia, porque sigo yendo al mismo club que voy siempre, o sea, vivo por eso. ¿Para dónde está yendo Lugano? Mirá, Lugano es increíble porque son 1000 barrios en un solo barrio. Tenés hoy, por ejemplo, alrededor de Chilaver y alrededor de Riestra están construyendo cantidades de edificios, pero cantidades, con mucha densidad, planta baja y 8, planta baja y 7, con inversiones que a veces te sorprenden, pero que nadie se venden. Sí. Está claro que hay sectores ya de la ciudad que son muy caros y la gente cada vez se va trasladando un poco más a la periferia. Esa gente que en algún momento tenía en Palermo un tallercito mecánico, no sé qué, van comprando a veces departamentos, no sé qué, en las zonas esas. Y después el tema de los asentamientos precarios y la situación que alguna vez de ocupación de tierras,
eso que está creciendo, pero está creciendo en densidad, no está creciendo en este momento en mancha. El territorio que ocupó, lo ocupó. El que ocupó, lo ocupó. La mancha está muy quietita de hace unos años. Algo que no hablamos fue el indoamericano, que fue todo un proceso que generó, digamos, esta ruptura del crecimiento de la mancha. Mira, es muy interesante. Si tenés 2 minutos, te voy a Dale, obvio. Mira, el indoamericano se jugaron un montón de cosas. Se jugó la lucha contra el narcotráfico. ¿Por qué, me dirás vos? Mirá, si vos agarrás la Villa 2124, la Villa 1114, la Villa de Fátima, la Villa de los Piletones, el indoamericano y después la Villa 20, la Villa 19, la Villa Oculta, si hubieran ocupado el indoamericano, se hacía todo un cordón que era impresionante, que interno, ahí se paró, fue una lucha, los propios vecinos, los vecinos inclusive de la villa no querían que ahí se ocupe. Fue una lucha complicada esa, que no se cuenta la verdad, y que hoy estamos sufriendo lo que dicen en la Villa 1114 con los peruanos, los paraguayos, los rosas, que yo no lo quiero poner dentro del tema me cuesta mucho ponerlo con el nombre de un país, porque es un tema que el narcotráfico hoy está mucho más que el Paco y que todo eso está haciendo un desastre, un estrago en los chicos de las pobladas más pobres de la ciudad, no te quepa ninguna duda. Yo trabajé mucho en Fátima, en la escuela de Fátima, que era junto con el padre de Oncio y Benjamín, era una escuela rancho que hicimos, una escuela de 2.400 alumnos, ¿verdad? Y nada, yo viví todo ese proceso durante muchos años, tuvimos 20 años más trabajando. Y pobres, los pibes, ¿viste? Los narcos los tienen de rehenes a la pobreza, ¿viste? Es así. Con lo cual, esos procesos de urbanización y esto lo ves como un momento positivo. Yo creo que está muy bien que se urbanice, está muy bien, lo mejor que le puede pasar, abrir calles, esponjar, meter viviendas, como se hizo en su momento en Villa 20, en Villa Pirelli. Yo creo que todo eso es positivo. Urbanizar, fundamental. Un día yo traje a una especie de workshop que hicimos llamada Habitaciones a unos arquitectos italianos de Calabria y de Messina, de Sicilia, y me acuerdo que estábamos en un techo en la Villa 20 arriba, hace de esto fácil, debe hacer unos 15 años, 20 años. Y estaba bien así, y el chico que era de Calabria dijo, esto era el sur de Italia hace 40 años, dijo. Claro. Dice, después cambió, después se fue urbanizando, fueron abriendo las calles, fueron no sé qué, pero es esta la trama, decía el tipo, ¿viste? Visto de ahí arriba. Sí, sí. Y yo me quedé, dije, bueno, más allá de todas las equivocaciones que se puedan hacer, no sé qué, hay que seguir abriendo calles, hay que seguir llevando agua, es necesario la luz, es necesario los servicios, es necesario tener colegios. Yo creo que no hay que hacer los colegios adentro de la villa, hay que hacerlos en el borde para que los chicos del barrio se puedan juntar, los de la villa con los otros. Yo creo que cuando hacen colegios adentro de la villa no es bueno, porque el colegio queda para los chicos de la villa. Cuando vos lo haces en el borde, entonces el hijo es del barrio. Es del barrio, y eso hace el movimiento que sea mucho más hermoso, digno, y que el otro tenga esperanza, que es lo que hay que construir en este momento en el país, la esperanza de estos pibes, ¿viste? Yo era muy pobre, no tenía nada, iba a la casa de un tío que tenía biblioteca. Y leías. Y yo leía, ¿viste? Y mi tío me daba cosas, él era ingeniero electrónico, y yo leía, y para mí era muy pobre, pero yo digo, algún día quiero tener una biblioteca en mi casa, y la tuve, yo qué sé, y eso ¿no? Ese trampolín se hace construyendo lazos entre todos los sectores sociales, cosa que antes lo hacía la escuela pública en todo, y se ha perdido, y hay que volver a eso. Esto que pasó ahora, por ejemplo, ¿no? De estos chicos que viajan en un micro y unos le gritan a una colectividad eso. Antes no sucedía eso, porque íbamos todos juntos al colegio. No había colegios de una colectividad, colegios de otra colectividad. Bueno, lo público era un valor, y el Lugano, lo público era un valor. Totalmente. Lo público, como dice el Eternauta, lo viejo sirve, ¿viste? O sea,
lo público era el lugar donde estaban todos. Yo no sé si un chico, si el padre de un chico era de Pakistán, el otro de Israel, estábamos todos juntos, jugábamos a la pelota todos juntos, nos divertíamos juntos y nos hicimos amigos y en la historia estuvimos juntos, ¿no? O sea, el otro día en una marcha me encontré con la hija del doctor Frydenberg. El doctor Frydenberg era un tipo que atendía a todos los médicos de Matadero y Lugano, a todos las personas de Matadero y Lugano. Y que el tipo, me acuerdo, era del PC, yo qué sé, nada, y era nuestro médico, y ahí, no había diferencia, no, que este atiende a un sector de la sociedad y este a otro, no. Eso también la comunidad se fue creando. Era mucho más humano. ¿Viste? Yo creo que estas divisiones que generó la educación después de los 90 hizo retroceder al país un montón de años. Yo creo que en eso, más allá de todas las críticas que uno puede hacer, Sarmiento fue un adelantado y muchas de las cosas que hoy todavía tenemos se las debemos a gente como él, a esos pensadores, donde el guardapolvo blanco, la cosa, todo junto, rico, pobre, no sé qué. Y está el tema del mérito, la capacidad dentro del aula, todos acompañando, todos avanzando. Esto, viste, cada vez más sectorizados, cada vez, y en un panóptico digital que cada vez somos más vulnerables, viste, no existe el terruño. Yo creo que hay que volver, y vuelvo a Lugano, sí. Hay que seguir urbanizando, hay que apostar a la urbanización de Villa, hay que poner mucho dinero, en vez de estar en este momento haciendo, yo por ejemplo, la tontería esta de la autopista, el tramo ese que sale un montón de plata, yo hubiera puesto esa plata para seguir urbanizando villas. Bueno. Y que en un momento que el barrio sea... Que el barrio sea uno, que la trama formal sea una, que no haya una trama informal y una trama formal. Bueno, Ariel, la verdad que riquísima la charla, agradecidísimo de Tejido Urbano, la verdad que es un placer, ya había colaborado en su momento cuando se hizo lo de las cooperativas, aquel trabajo hace unos años, así que bueno, un placer y muchas gracias por para mí, la verdad, trabajar con ustedes es un honor porque es gente, primero, que está muy comprometida con lo urbano y que lo hace de una forma muy seria, así que agradecido. Gracias.